Garantías de un linaje. Piezas en un tablero de ajedrez. Protagonistas ocultas de la historia. En Aragón Radio, reinas, damas y señoras. Mujeres en la Casa Real de Aragón. Un podcast sobre la historia oculta de aquellas que construyeron reinos. Reinas, damas y señoras. Mujeres en la Casa Real de Aragón. Con Anabel La Peña. Descarga el podcast en Aragón Radio y aragoncultura.es. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Las malditas y excomulgadas bodas entre Alfonso I de Aragón y Urraca de Castilla terminaron en una ruptura anunciada. Alfonso volvió a las armas y batallas y nunca volvió a casarse. Pocos días antes de su muerte, el 4 de septiembre de 1134, ratificaba un testamento inédito. Muerto el rey sin haber engendrado hijos, su reino, Aragón, quedaría en manos de Dios. El testamento abría una crisis sin precedentes. ¿Cómo hacerlo efectivo? El batallador había dejado como herederas de sus dominios a las 3 órdenes militares de Jerusalén y no daba alternativa alguna. Los nobles aragoneses, sin embargo, sí contaban con una baza. Ramiro sería el nuevo monarca de Aragón. Un monje criado desde niño en un monasterio, una viuda de probada fertilidad. El matrimonio entre Ramiro II y Inés de Poitiers duró apenas unos meses, lo suficientes para engendrar una heredera. Una niña, Petronila, que vino al mundo y que fue casada antes de dar sus primeros pasos, antes incluso de empezar a hablar. Petronila de Aragón cargaba sobre sus frágiles hombros la responsabilidad de preservar un linaje, la responsabilidad de salvar el reino de Aragón. Reinas y señoras. Casar a esta niña, que no había cumplido un año de vida, fue la principal preocupación del rey Ramiro II, ansioso por volver al convento, y de los nobles aragoneses. De su madre solo sabemos que volvió a sus tierras de origen poco después de dar a luz. Ahí le esperarían los hijos del primer matrimonio, pero su destino sería terminar sus días en la muy importante abadía de Fontevraud. Su hija y heredera, la niña criada sin madre, la niña casada con pocos meses de vida, es la protagonista de nuestro capítulo de hoy, Petronila de Aragón, la mujer que hizo posible la corona de Aragón. Anabel La Peña, bienvenida. Hablamos hoy de Petronila, la niña, porque este programa, este podcast, comienza en el mismo momento de su concepción. Pues sí, lo citábamos en un capítulo anterior. Su madre fue traída, engendró, se marchó y deja una criatura aquí que nace en torno al verano de 1136 y que no vuelve a ver, ni siquiera vendrá, por lo menos no lo tenemos documentado, que venga a sus futuros esponsales. Es una cría. Qué bien habéis elegido esos lloros, porque esa niña se crió sin madre. No sabemos qué mujeres estuvieron en su entorno en su más tierna infancia. Entonces desconocemos todo eso, pero no tuvo que ser fácil en aquel ambiente criarse sin un referente femenino. ¿Quién la amamantó en aquellos momentos? Bueno, se puede contratar una ama de cría, pero todos esos datos carecemos y tenemos que suponerlos. Oye, y estaba yo pensando, claro, que esta niña era la salvaguarda del reino. Crecería entre algodones, es poco, apenas la dejarían salir a la calle. Pues no te creas, porque luego la veremos que lo mandan a Castilla y demás. Desde luego tuvo que tener un nutrido grupo de personas para su crianza, su lavado, su higiene, que tampoco era excesiva en estos siglos medievales, pero vamos, había que cambiar las gasas y todas esas cosas que acompañan a un crío pequeño, pero realmente sí, la tuvieron que vigilar, que cuidar, porque es que era la esperanza de Aragón, y eso que alguna decepción se tuvo que producir cuando en vez del ansiado niño llegó una niña. Estamos en el papel de siempre. Vamos a hablar enseguida de eso, pero ¿por qué Petronila? ¿Por el nombre me preguntas? Sí. Pues a ver, se han barajado dos posibilidades. Una de esas posibilidades es que naciera el día de San Pedro, es decir, a finales de junio de ese año 1136. Y la otra posibilidad es que se eligiera ese nombre con otra finalidad.
San Pedro, Santa Petronila, se consideraba Santa Petronila hija de San Pedro. Es de esta niña, ya que no la veía muy bien toda la situación, la Santa Sede, ponerle un nombre indicativo de que estos son circunstancias especiales, que acepten a esta niña como dentro de la comunidad cristiana. Y quizás sea un gesto, podría estar también vinculada a que es el nombre de Pedro I, pero yo no me inclino por esa posibilidad. Yo creo que es una declaración de principios de su padre, de Ramiro II. Bueno, en verano de 1136 nacía esta niña Petronila o Peronela, y en ella se depositaban las esperanzas de la continuidad aragonesa, pero como estamos viendo, con el nacimiento de una mujer surgía, Anabel, un nuevo problema. Mujer. Ese es el problema, ¿eh? Entonces, a ver, no teníamos una ley de sucesión de decir, mira, ahora cogemos esto y si pasa tal cosa, la solución jurídica es esta, si pasa tal otra. No, ese tipo de legislación no existía todavía, pero teníamos la costumbre. Y la costumbre venía por el primer testamento del primer monarca que tuvo Aragón, de Ramiro I. Y en el primer testamento de 1059 se decía quién iba a heredar, preferencia por el primogénito y después por su sucesión, sino al segundogénito y su sucesión, y también ponía que si el reino quedaba en manos de una mujer, se le buscaría marido. Es decir, la nobleza tendría algo que decir. Y eso es lo que se va a hacer con Petronila, asesorar al monarca para buscarle un marido, o bien de la raíz, de un familiar, o bien simplemente alguien que conviniera en aquellos momentos. Uno de gente y raíz, el que mejor parezca a los varones de mi tierra y a su arbitrio. Bueno, pues el caso es que Petronila era una realidad, una heredera del reino de Aragón, un reino consolidado, con tradición, con riquezas, y supongo, Anabel, que pretendientes no le faltarían. No, inmediatamente, mira, yo creo que se le abrieron los ojos al rey de Castilla, y se le abrieron los ojos a Alfonso VII, porque el Valle del Ebro, que era posesión, por supuesto, ya aragonesa, y por supuesto las comarcas que hoy llamaríamos del Somontano y demás, eran unas posesiones más bien ricas, ciudades importantes como Huesca, como Barbastro, ahora Zaragoza, como Tarazona, todos esos territorios, y entonces no le faltaron novios. Alfonso VII inmediatamente dijo, vamos a ver si casamos a mi hijo con esta chiquilla y futura reina aragonesa, pero no hubo solamente ese candidato. Ahí corríamos un peligro y se intentó varias veces, como luego veremos, te lo digo porque corría un peligro. La inmensidad de Castilla se comiera Aragón. Entonces no es parecido lo más adecuado y por lo tanto lo que se va a buscar es otra posibilidad de matrimonio. Claro, también teníamos el precedente de Alfonso y Urraca, y con Castilla las cosas no nos habían ido nada bien, pero esa es otra historia. Trátese casamiento entre la infanta doña Petronila con el primogénito de Castilla y no se hizo. He podido descubrir por memorias antiguas auténticas que en la fiesta de San Bartolomé de este año de 1136 estuvieron en Alagón el emperador don Alfonso VII y el rey don Ramiro. Y se hace mención que aquel día el emperador le devolvió al rey Ramiro y a su mujer la ciudad de Zaragoza, y para mayor seguridad de este asiento se encomendó la infanta doña Petronila, hija del rey don Ramiro, al rey de Castilla, y entonces le mudaron allá el nombre y se llamó Urraca, y quiso el emperador casarla con su hijo el primogénito, pero no vieron en ello los aragoneses. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Pues hemos escuchado muchas cosas. Primero, que es verdad que a pesar de hablar de Zaragoza y inmediatamente piensas en Aragón, en esos momentos, en el verano de 1136, la ciudad de Zaragoza y el llamado reino de Zaragoza, que eran las conquistas en el valle del anterior, Alfonso I, estaban en manos castellanas. Entonces, esta niña nos devuelve el rey de Castilla a cambio de juramento de fidelidad, vasallaje, como lo quieras llamar, de Ramiro II. Se concierta se busca ver la posibilidad, da miedo la vorágine que puede originar este matrimonio, sería el futuro Sancho III de Castilla, el posible matrimonio, y no se va a consentir, dice, y no vinieron en ello los aragoneses. Los aragoneses vieron el peligro que se tenía de desaparecer, de ser un anexo más de lo castellano, y debieron dar su opinión de que no fuera así. Y me parece interesante otra cosa que se ha señalado ese texto, que creo recordar que es de Zurita, y es que en el momento que se la llevaron a Castilla para educarla sin madre, una niña desprotegida y demás, le intentaron cambiar el nombre.
Urraca. Urraca es el nombre castellano, lo veíamos en el capítulo de Urraca de Castilla. Es un nombre vinculado a la Casa Real y a la Casa Condal anterior de Castilla. Por eso, y lo hemos visto también nuestras reinas, la primera llegó con un nombre y después se le cambió. Los nombres en esta época son importantes. Son importantísimos. Bueno, en ningún caso íbamos a dejar que Petronila casara en Castilla, por lo que pudiera pasar. Así que, ¿qué hacemos en Aragón? Bueno, pues de entre todos los pretendientes se elige uno y miramos hacia el mar, buscamos el mar. Y el acuerdo, y esto es importantísimo, se cierra cuando la niña tiene apenas 1 año. Vamos a escuchar un sonido. Y procuraron entonces, porque no se juntase este reino con el de Castilla, que se tratase casamiento de la infanta, aunque era tan niña, con don Ramón Berenguer, conde de Barcelona, que era un gran príncipe y por su persona muy valeroso. Bueno, ella apenas tenía 1 año y él ya era un señor de cierta experiencia. Sí, ¿Por qué sí. se elige a Ramón Berenguer? Yo creo que hay muchos factores. Primero, por evitar Castilla, ese sería uno. Segundo, porque te ofrecía a Ramón Berenguer unas condiciones importantes. No solamente era conde de Barcelona, que lo cual implicaba no de Cataluña, ojo, que no formaba parte de Lérida, que no formaba parte de Urgel, que no formaba parte de esos momentos de sus dominios, Tortosa y la desembocadura del Ebro. Es la Cataluña alta, es decir, de Barcelona hacia arriba, Gerona, etcétera. Pero tenía también importantes derechos y ligazón con el sur de Francia, con la Provenza, por ejemplo. Entonces tenía una ventaja inicial, era miembro cofrade, es decir, cofrade laico de los templarios. Había que negociar. Las órdenes militares nos dijeron, bueno, que nos habéis quitado el reino que nos concedió Alfonso I. Ala, pues nos quedamos sin rey. No, hay que negociar porque van a sacar ventaja las 3 órdenes militares, o por lo menos intentar obtener alguna compensación. Era un miembro de esa cofradía laico, como decimos, y tenía esa posibilidad. Entonces, bueno, era una persona en plena momento de, bueno, pues unos 24 años cuando los esponsales, ella, niños, ojo que no es casamiento, son esponsales, son promesas de futuro, son promesas de que cuando se alcance la edad, no nos imaginemos a un Ramón Berenguer IV teniendo acceso carnal a una niña de 1 año, porque no se podemos imaginar esa situación. Vamos a ir, parece, a explicar esto antes de entrar en esta diferencia de edad. ¿Qué diferencia hay entre la boda y los esponsales? Bueno, pues la boda es el sacramento, por decirlo así. Por supuesto, estamos en una monarquía, en una situación religiosa cristiana, y viene lo que llamaríamos en presencia de alguien miembro de la Iglesia que ratifique y demás. Y eso sí que da derecho a una noche de boda, etcétera, y a una vida sexual con la bendición de Dios. Pero otra cosa es la promesa. Es decir, cuando esta niña sea mayor, se efectuará el matrimonio. La ventaja que tenían los esponsales, este trato previo, por decirlo de alguna manera, es que lo que se fijara en esos pactos empezaba a regir. Si lo que regía era la amistad ahora de Aragón con el condado de Barcelona, pues ya empezaba a partir de estos esponsales. Entonces no es lo mismo, es decir, uno es el futuro pacto matrimonial con quien se casará, que también estuvo a punto de fracasar en alguna ocasión adelante, porque desde luego lo que dijo Ramón Berenguer IV es decir, muy bien, yo acepto como mi suegro a Ramiro, acepto como futura esposa a Petronila, pero a mi criarla no. Entonces se quitó, llamémosle, esa obligación. Claro, a mí me surge una curiosidad que no sé si sabemos, porque claro, él tenía 24 años, ella era una niña de 1 año, ¿qué hizo él? ¿La esperó todos esos años? Porque 12, 13 años tenía que esperar hasta consumar ese matrimonio. Bueno, me imagino que se entretendría. Sí, quiero decir, se entretendría seguro, pero quiero decir, si él estaba dispuesto a no casarse legalmente y arriesgarse a que aquello no llegara a buen puerto. Es que era muy jugoso lo que se le ofrecía, era un territorio muy, muy amplio, pero además de que se podía entretener y poder gobernar un territorio sin nunca con el título de rey, en el momento dado pues, ve que este tema puede fallar y se busca y pacta otros esponsales distintos con una pamplonesa. Quiero decir, aquí estamos al pan y a las tajadas, como se suele decir. Claro. Pues, hay varias posibilidades. Bueno, es el Tinder de la Edad Media. ¿Cuántas aires habrá vivido? Traeréis conmigo lo mar divino, y bañaros y vuestras ondas.
caso de Petronila de Aragón, y en este caso Anabel, la que aporta muchísimo, es ella, nada menos que un reino. ¿Cómo se pactan estos esponsales? Porque supongo que los aragoneses se encargarían de atar todos los cabos posibles antes de cualquier compromiso. Si te parece, vamos a escuchar precisamente parte de esta documentación y luego la explicamos. Vale, perfecto. En el nombre de Dios, yo, Ramiro, por la gracia de Dios, rey de los aragoneses, doy a ti, Ramón, conde de los barceloneses y marqués, mi hija como esposa, y con toda la integridad del reino de los aragoneses. Como mi padre, el rey Sancho, o mis hermanos Pedro y Alfonso, mejor siempre poseyeron y tuvieron, salvados los usos y costumbres que mi padre o mi hermano Pedro tuvieron en su reino. Y te encomiendo todos los hombres del predicho reino bajo homenaje y juramento para que te sean fieles de tu vida y de tu cuerpo y de todos los miembros que hay en tu cuerpo, y que te sean fieles de todo el reino citado y de todas las cosas a dicho reino pertenecientes, salvada la fidelidad a mí y a mi hija. Todas estas cosas sobrescritas yo, citado rey Ramiro, de tal manera hago a ti, Ramón, conde de los barceloneses y marqués, que si mi hija muriese, sobreviviéndole tú, la donación del citado reino libre e inmune tengas sin ningún impedimento después de mi muerte. Y yo, predicho Ramiro, sea rey, señor y padre en el citado reino y en todos tus condados mientras me plazca. Lo que es hecho el día 11 de agosto del año de la encarnación del Señor de 1137, reinando el citado rey Ramiro. Para que todas las cosas arriba escritas fiel e inalterablemente sean observadas, el citado rey Ramiro encomendó al conde de los barceloneses a sus varones citados con homenaje y juramento. Bueno, es un documento fundamental, Tremendo, absolutamente fundamental. Es decir, cuando se está pactando, están pactándose esos esponsales que estamos diciendo, le advierte claramente Ramiro II que tiene que salvar la fidelidad a él, que es el rey, el auténtico rey, y a su hija, que es la persona que va a, cuando se produzca, va a subirlo de categoría feudal, va a darle va a dejar en sus manos la administración y el gobierno de un reino y demás. Pero todavía me parece, fíjate, la niña 1 año, hemos dicho que siempre se corre el peligro de la mortalidad infantil. Me parece una solución magnífica la que buscó. Si la niña moría, por lo tanto Ramiro II no iba a traer otra vez a la viuda, etcétera, dejaba el reino en manos de Ramón Berenguer IV, del esposo pactado en Barbastro en 1137. Es una solución. Sí, pero si esto fuera Juego de Tronos, Petronila, vamos, hubiera durado... No, pues sobrevivió al marido. No, eso quiero decir que yo pienso que a lo mejor estaban los nobles aragoneses con el aliento sobre la nuca de Ramón Berenguer diciendo, ojo con lo que haces, que nosotros estamos detrás, quiero pensar. Sí, yo me imagino que sí, pero yo sé, vamos, cuando analizas el reinado el gobierno, porque nunca tuvo el título de rey, el gobierno de Ramón Berenguer IV, tengo que decir que fue un buen gobernante, tanto para las posesiones iniciales suyas, las del Condado de Barcelona, como para las posesiones aragonesas. Incrementó el reino, es la conquista de Alcañices durante su gobierno, pero sí, yo creo que sí que pudo haber una cierta vigilancia por parte de la nobleza, pero ya habían encontrado un varón que dirigiera la espada, que hemos dicho en otros capítulos, que defendiera el reino. Porque claro, se había vivido un momento de peligro, la muerte del batallador, si es rey o no es rey Ramiro II, eclesiástico o no eclesiástico. Por fin esperaban un varón como tenía que ser en la época. Ojo, pero un varón que no iba a ser rey. Y se llamaba príncipe de Aragón y conde de Barcelona porque no quisieron consentir los aragoneses que se llamase rey. Claro, Anabel, esto es importantísimo, esto es de las crónicas de San Juan de la Peña. Sí. Queda claro todo el tiempo que Ramón no va a ser rey. Es que en ningún momento fue rey, lo será su hijo, pero no es él. Es decir, y él nunca utilizó la documentación de él, jamás osó, sabía sus limitaciones en cuanto a la titulación. Él lo más que ascendió es a príncipe de Aragón, por llamarlo. Nunca jamás se denomina monarca o rey de Aragón. Se dice que la crónica de San Juan de la Peña, que es
mucho más cercana, aunque sea del siglo XIV, a los acontecimientos, lo deja escrito. Nunca, jamás se tituló rey, porque no lo consintieron los aragoneses, porque no era el auténtico rey. Vivía Ramiro, y si vivía Ramiro, su rey es Ramiro, y vivía su hija, era su reina, ¿eh? Entonces no puede titularse rey. Bueno, estamos escuchando de fondo este sonido de batalla porque queremos pensar que la nobleza aragonesa también, Ramiro II, estaba muy pendiente de lo que pasaba con Ramón y de lo que hacía con la niña. ¿Qué fidelidad debían los nobles aragoneses a Ramón Berenguer, conde de Barcelona y marido de la reina? Porque creo que hay un documento que lo establece. A ver, es que es un documento muy curioso. Los aragoneses en las distintas ciudades, hay que suponer en Jaca, hay que suponer en Huesca, por supuesto, en Barbastro, perdón, habían jurado como su monarca al rey Ramiro. Ahora tienen que obedecer a otro nuevo gobernante. Entonces lo que se hace es un papel tipo como si fuera un documento de esos preparado ya, que solamente falta rellenar el nombre, y entonces tienen que hacer el nuevo juramento de fidelidad siempre y cuando no vaya contra su auténtico rey. Obedecerán a Ramón Berenguer IV. Es un formulario hecho, por eso se deja el nombre, el hueco para ponerle el nombre de la persona. Hombre, no juraría y no firmaría el campesino, que no lo sabía hacer, pero los miembros de la iglesia, los miembros de la nobleza, entonces juraban ahora nueva fidelidad, siempre y cuando, y no lo olvidemos, no haga nada Ramón Berenguer IV contra el rey legítimo y contra su hija. Entonces no existía la imprenta, que si no esto hubiera sido lo que tú dices, un formulario para rellenar. Pero vamos a escuchar lo que decía. Juro yo a ti, Ramón Berenguer, conde barcelonés, que desde esta hora en adelante te seré fiel, de tu vida y de tu cuerpo, y de todos los miembros que hay en tu cuerpo, con fe y sin engaño. Y te seré fiel de la ciudad de Huesca y de todo el reino aragonés, que ni yo te lo quite, ni te lo quite hombre o mujer por mi consejo o asentamiento. Y te seré fiel y fiel colaborador contra todos los hombres y mujeres, por fe y sin engaño, salvada la fidelidad al rey Ramiro y a su hija. Así como está escrito, lo tendré y atenderé, por Dios y estos 4 santos evangelios. Este juramento hicieron todos los burgueses de Huesca a Ramón, conde barcelonés, por mandato del rey Ramiro en la catedral de Huesca, sobre el altar de San Gil y sobre los 4 evangelios, el día 24 de agosto del año de la Encarnación de 1137. Bueno, pues este es el juramento, y hay también otros 2 documentos muy interesantes que son complementarios al contrato nupcial de Barbastro el 11 de agosto de 1137, que delimitan las fronteras de su reino. Vamos a seleccionar 2 frases. Esto te doy y concedo a los hijos de los hijos tuyos, que fuesen de la generación de mi hija, por los siglos de los siglos. Y un segundo. Aunque te entregue el reino, sin embargo no renuncio a mi dignidad. Es decir, aquí lo que asegura Anabel, por un lado, es el linaje, y por otro lado, que Ramiro sigue siendo el rey. Sí, y se morirá como rey. Y además hay que tener en cuenta una cosa, has citado la delimitación de sus fronteras. Es que hoy en día nos parece Aragón linda con Cataluña. No era así. En esos momentos Lérida estaba en manos islámicas. Urgel no era nuestro. Luego hay que fijar las fronteras de lo que se le da, de lo que comprendía Aragón en esos momentos, y conforme vayamos añadiendo otros territorios habrá que volverlas a delimitar. Le delimita exactamente lo que son los territorios y le deja muy claro que no renuncia a su dignidad. Ramiro II siguió siendo rey. Bueno, más allá de la cuestión importantísima, lo estamos viendo en la nomenclatura, existía otro asunto muy relevante: los bienes, el territorio, sus riquezas, y supongo que, Anabel, en un caso tan peliagudo como este, todo se ató de la mejor manera posible, y que incluso nuevos acuerdos y otros documentos fueron cambiando las condiciones según pasaba el tiempo. ¿Cuáles fueron las consecuencias finales de todo esto, los escenarios a los que nos enfrentábamos? Si Ramón y Petronila tenían hijos, ¿qué pasaba? Si no tenían, ¿qué pasaba? Pues mira que también lo dejó previsto todo Ramiro II. Si tenían hijos, a la hija, al esposo de su hija, pero sobre todo al heredero de este nuevo matrimonio. Si no había, fíjate qué obsesión por salvar el linaje y por salvar la dinastía y el reino. Se autorizaba el casamiento de ese conde de Barcelona con otra mujer, si moría Petronila, y que se llevara al reino de Aragón para buscar sucesión.
A todo esto, ¿qué pasó con Ramiro? ¿Cuál fue su papel en la corte y en la política aragonesa una vez que su hija ya estuvo casada y que se aseguró la descendencia? ¿Qué pasó con él? Yo creo que supervisó desde los muros monásticos. Lo vemos en documentos en San Juan de la Peña, lo vemos sobre todo en San Pedro el Viejo de Huesca, lo vemos en Sanurbe, lo vemos en distintos escenarios viendo desde lejos, pero tenía que ver los acontecimientos. El yerno no le salió rana, por decirlo de alguna manera. No, le salió bien, le salió bien la apuesta que había hecho. A punto estuvo de que no, pero bueno, salió bien. Entonces yo creo que se tuvo que sentir satisfecho si había sido monje. Retornó después de toda esta azarosa vida que había llevado, de casarse, no casarse, de tener descendencia, de gobernar y no gobernar, y bueno, se quedó tranquilo, por decirlo de alguna manera. Fallecería 20 años más tarde. Él vio, tuvo que conocer a sus nietos. Ramiro II vio cómo había resultado toda su apuesta con el conde de Barcelona. Es decir, se tuvo que sentir satisfecho dentro de esas clausuras monásticas. Se reconoció pecador ante Dios e hizo penitencia. Porque claro, todo esto, Roma no reconoció nunca a Ramiro II como rey de Aragón. Ni a Ramiro II ni a Petronila. Es decir, Roma reconocía como gobernantes de Aragón a las órdenes militares, y hasta que no se produjeron las denuncias de cada una, que fueron en fechas distintas, de cada una de las órdenes, la orden del Santo Sepulcro, la orden del Hospital, luego los templarios, hasta que no se produjo la renuncia a las 3 órdenes militares, y que eso terminó todo ese proceso en 1143, Roma entonces sí reconoce como gobernante, reconoce al conde de Barcelona. Pero mientras tanto no, ni a Ramiro ni a su hija. Cuántas aires amargo, traeréis conmigo lo mordido. ¿Qué sabemos sobre ella? ¿Qué sabemos sobre Petronila? Ay, pobrecita mía. A ver, como su marido no estaba dispuesto a cambiar pañales, pues entonces la mandaron con la hermana del conde, con Berenguela, que era reina en esos momentos de Castilla, que jugó Berenguela de Barcelona un papel un poco peculiar, porque tiraba a su marido, a punto estuvo en traicionar a su hermano. Ten en cuenta que depositar a una criatura de pocos años, comprometida ya nupcialmente, pero insisto, sin voluntad formada y todo eso, tiraron mucho para Castilla. Tanto Berenguela de Barcelona como su marido, el rey de Castilla, tiraron mucho y volvieron a insistir en que había que casarla con un infante castellano, No fue así, ni mucho menos, pero claro, también obliga a un planteamiento. De repente se desbarató todo, porque si se quedaba a casarse en Castilla Petronila de Aragón, Ramón Berenguer IV tenía que buscar rápidamente otro acuerdo, y para hacer un contrapeso entabló negociaciones matrimoniales ahora él con Pamplona, incluso se fija la dote. Eso es la supervivencia de estos territorios, lo que se está fijando en esta época. Hubo intrigas y al final se consiguió traerla a Aragón. Se alegó el mal tiempo castellano, que el clima le resultaba muy duro a esta niña, y se la trajeron para aquí, dicen que también por instigación de la nobleza. Vamos a escuchar otro sonido, otro fragmento, que es un documento que Petronila firmó estando de parto. Ay, es precioso. A todos queremos que llegue la noticia cómo yo, Petronila, reina de Aragón, yaciendo y laborando en el parto junto a Barcelona, concedo, doy y firmemente declaro al niño que desde mi útero, queriéndolo Dios, ha de seguir todo el reino aragonés, con todos los condados y obispados y abadías, y con todas las cosas pertenecientes al reino, como el rey Alfonso mejor siempre tuvo y hubo, a condición de que mi señor y marido Ramón, conde de Barcelona, tenga, haya y posea íntegramente y poderosamente bajo su mando y dominación todo el predicho reino, con toda su honor pertinente, durante todo el tiempo de su vida. Después de su muerte, que de todo el sobredicho reino íntegramente a mi hijo ya citado,
que si mi hijo ya citado muriese sin legítimo hijo, todo el sobredicho reino y honor, como lo hubo y tuvo el nobilísimo rey Alfonso, lo concedo igualmente y doy al ya citado marido mío Ramón, conde de Barcelona, para hacer de él toda su voluntad. Si una hija saliese de mi útero, que la case honoríficamente mi ya citado marido, conde aludido, con honor y riqueza, como mejor le complaciese a él, y quede a mi marido citado consolidado y libre todo el citado reino, con todas sus pertenencias, para hacer toda su voluntad, sin oposición de cualquier hombre o mujer. Bueno, pues yo me imagino a esta señora dando a luz y al mismo tiempo con la corte alrededor obligándole a firmar este documento. A ver, es que lo tiene que dejar solucionado. Claro. Si esto hubiera sido el gobierno directo del conde de Barcelona sobre Aragón, él dispone y demás, pero la titular, la dueña es ella, y por lo tanto ella tiene que hacer ese documento para fijar su sucesión. Es decir, ahí es una prueba de que no se fundieron, de que Ramón Berenguer IV no fue amo, señor poderoso de todas las tierras aragonesas, es ella, y yo pocas veces he conocido un documento medieval en un paritorio, y en este caso le dice con el niño que está saliendo de mi útero, viene a decir. Entonces, claro, no existían las ecografías para saber si era niño o niña. Entonces tenía que decidir si era hombre, lo que pasaría, si era mujer, lo que pasaría, porque ella es la dueña del reino. Y ella está en una situación muy peligrosa en aquella época, que era un parto donde fallecían muchísimas mujeres. Anabel, ¿qué sabemos de sus hijos? ¿Qué hijos tuvo Petronila? Cuéntanos. 4 varones y una mujer. Bien. 4 varones y una mujer. Primer hijo, que es el que origina este documento, me parece que se llamaba el infante Pedro, fallece. No se hizo muy mayor este niño. Segundo hijo es el que le sucederá, Alfonso II. Alfonso II, que heredará por parte de padre el condado de Barcelona, los derechos sobre Provenza y demás, pero de parte de madre heredará Aragón cuando su madre lo disponga, que tardará un cierto tiempo. Muy curioso. El testamento de su padre le llaman Ramón, que es un nombre muy catalán, y el testamento de su madre le llama Alfonso, nombre muy aragonés de la monarquía. Después hubo otros 2 varones que heredaron tierras en Provenza, en el Rosellón y demás, y una mujer, la infanta Dulce, me encanta ese nombre, Dulce de Aragón, que, mira, como marca comercial lo podemos dejar, Dulce de Aragón, que acabó casada con Portugal, con el rey, un rey de Portugal, con Sancho. En el año 1162 la reina Petronila queda viuda. Ya habíamos contado que Ramón Berenguer era al menos 25 años mayor que ella y de su matrimonio quedaban varios hijos. En el testamento que su marido dictó de palabra y que fue recogido por sus acompañantes, dispuso de los bienes de los que era propietario, pero no del reino de Aragón porque no le pertenecía. Curiosamente, como nos contaba Anabel, a su heredero lo cita como Ramón, nombre tradicional en la dinastía condal de Barcelona, y su madre le cambia el nombre tras la muerte de su marido al de Alfonso, probablemente en recuerdo de Alfonso el Batallador. Si te parece, vamos a escuchar precisamente este fragmento. Esta es la cláusula del juramento de la última voluntad del señor e ínclito Ramón Berenguer, conde de los barceloneses y príncipe de los aragoneses. Nosotros los sobredichos y otros muchos magnates de la tierra, tanto aragoneses como barceloneses, juramos por Dios vivo y verdadero y sobre los santos 4 evangelios. Nos aconteció que nosotros vimos y oímos, y allí presentes éramos, cuando el predicho y venerable conde, yendo al coloquio acordado entre él y el emperador romano junto a la ciudad de Turín, agravado de la enfermedad de la que murió en el burgo de San Dalmacio, mientras todavía estuviese en su plena memoria y palabra, ordenó su última voluntad en sus cosas tan solo con palabras. Dejó su hijo mayor Ramón todo su honor de Aragón y de Barcelona y todo otro honor donde quiera que lo tuviese, a excepción del condado de Cerdaña, que lo dejó a su otro hijo llamado Pedro íntegramente, el señorío de Carcasona, lo que tenía en Narbona, con tal pacto que estas cosas sobredichas que a él dejó, el sobredicho Pedro las tenga. Este es el testamento de Ramón Berenguer. Anabel, claro, la reina queda viuda con 26 años, con 5 hijos, 4 de ellos varones que aseguran el reino. ¿Qué hace? ¿Qué sabemos de ella? A ver, pues la vemos documentada en alguna ocasión por Besalú, que parece ser que le gustaba, por Barcelona. Es una mujer de la que no quedan demasiadas acciones públicas, pero alguna cosa así. Eso de que, bueno, como era mujer no gobernó. No, como mujer como reina tomó algunas decisiones. La vemos preparar un plan
hacia el mundo navarro, y sobre todo el acto, de verdad, es aquí donde nace la corona de Aragón, nada con el matrimonio de ella con su marido, es cuando ella renuncia al reino de Aragón, es decir, es cuando precisamente en 1164 ella dona a su hijo lo que era suyo, el reino. Su padre se lo había dejado, además su padre no dictó testamento, se lo recogieron los nobles porque murió de manera imprevista camino de Turín. Uh-huh. Entonces, ese es el gran acto, 1164, nace la corona de Aragón. Cimentada unos años antes, pero nace ahora. Ella no volvió a casarse ni se pensaba, ¿no? Era impensable que una reina pudiera volver a casarse. No hubiera sido impensable, pero ya tenía lo que se buscaba, yo creo. La viudedad daba mucha libertad, y como condición de mujer y reina, pocas veces se podía acceder a esa libertad. Yo creo que ya no de la quiso vida, saber ¿no? más, por lo menos hasta que murió. Bueno, pues queremos pensar que fue así, que Petronila de Aragón pudo disfrutar de esa vida a partir de los 26 años, ya viuda, con los hijos ya y la descendencia asegurada, y bueno, al fin y al cabo un reino que era suyo y del que podía disfrutar. Nosotros nos vamos ya. La semana que viene hablaremos precisamente de esa donación de la reina Petronila a su hijo Alfonso del reino de Aragón, que da origen a la corona de Aragón y a todo lo que vino después. Esta ha sido la historia de Petronila que hemos querido contarles hoy. Las voces que han escuchado son de Rafa Moyano, de Sara Villellas, Javier Romualdo está en el control técnico, la realización sonoras de Vicente Bordonava, y la voz maravillosa y sobre todo el conocimiento de toda esta historia es de Anabel La Peña. Esperamos que hayan disfrutado con nuestra compañía. En el próximo podcast hablamos de esta donación, Alfonso del Reino de Aragón. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Sa mare la pentinava amb una pinteta d'or. Cada cabell una perla, cada perla un anell d'or. Ai, adeu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, adeu. El seu germà la mirava amb un ull tot amorós. Se la mira i se l'emporta a la fira de Lió. Ai, adeu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, adeu. De tants anells que li compra, li cauen del mocador. Adeu, senyora Maria, tingui els anells d'or. I qui és aquesta dama que ha llançat el resplendor? N'és filla del rei de França, germana de l'Aragó. Ai, adeu, Anna Maria, ai, adeu, Anna Maria, ai, adeu, Anna Maria, ai, adeu. Garantías de un linaje. Piezas en un tablero de ajedrez. Protagonistas ocultas de la historia. En Aragón Radio, reinas, damas y señoras. Mujeres en la Casa Real de Aragón. Un podcast sobre la historia oculta de aquellas que construyeron reinos. Reinas, damas y señoras. Mujeres en la Casa Real de Aragón. Con Anabel La Peña.
Descarga el podcast en Aragón Radio y aragoncultura.es.